Muy buenas tardes, tengan todos. En nombre de Lázaros y Lázaros, les damos la bienvenida hoy a nuestro sexto webinar de todo lo que ha sido los diferentes sistemas de la marca Admix, por supuesto, de Grupo Lazarus. Hoy con este webinar estaremos dando una finalización a los 6 primeros que les hacen acreedor del certificado de participación. La próxima semana van a estar recibiendo en sus correos electrónicos ese certificado. Agradecerles por estar presentes aquí y recordarles que vamos a tener los primeros minutos, los primeros 45 minutos, la charla y posteriormente vamos a tener la sección de preguntas y respuestas que van a poder hacer a través del chat o a través del micrófono también a nuestro conferencista de hoy. Y además, al final, no se pierdan los sorteos que vamos a estar llevando a cabo. Así que, sin más, quiero comentarles, el webinar de hoy tiene por nombre Diseño Inteligente para Pisos Industriales y es presentado por el ingeniero Anuar Mejía, director comercial para la marca Admix y Novomix de Lázaros y Lázaros. Buenas tardes, Anuar. Cordialmente bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, Blanca. Buenas tardes a todos. Gracias por este tiempo de participación y este tiempo que también muchos profesionales están tomando en cuenta para poder compartir un poco sobre este tema que, quieras o no, siempre en los tiempos de paro que le decimos nosotros, o tiempos de mantenimientos, temporadas donde mucha industria necesita enfocar un poco el tema de pisos o en una industria y va legado mucho a este tema de solución inteligente o diseño inteligente. Es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de enfocar mucho a esas soluciones inteligentes que día a día, digamos, un profesional puede resolver para que tenga mayor durabilidad un piso o una estructura y en general se tengan menos paros operativos o de mantenimiento. Siempre recalcando de la importancia, digamos, como grupo Lázaros y Lázaros, eh, esa experiencia, digamos, que cuenta con más de 20 profesionales, especialistas en diferentes áreas, es parte de nuestra propuesta de valor hacia un mercado que día a día va creciendo, se va desarrollando, pero que también hay mucha industria donde también requiere de nuestro soporte para llevar muchas soluciones en diferentes categorías, una variedad de 15 categorías que se manejan para dar solución a cada parte de la construcción. En general, pues somos una compañía, la marca propia del grupo Lázaros y Lázaros, líder en productos completos, con un portafolio bien amplio, digamos, para poder comparar con otras marcas. O sea, cuando hablo amplio es que podemos llegar a diferentes segmentos y tener el producto que necesite el cliente tomado a la medida. Sistema automatizado, la parte de contar siempre con un laboratorio externo. Es prioritario para poder validar lo que a nivel de laboratorio tenemos, digamos, un laboratorio bien amplio, podemos catalogar comparado a otros laboratorios a nivel de Centroamérica que tenemos para poder revisar y validar muchos productos nuestros. Siempre manejamos, digamos, ese laboratorio independiente para poder corroborar el cumplimiento de cada uno de los productos que manejamos hacia el mercado. Y lo importante de esto, al final, es el tema del acompañamiento, el tema de ese respaldo, el tema de esa experiencia hacia la industria es importante porque eso garantiza el buen uso de las soluciones que manejamos dentro de nuestro portafolio. Parte de nuestra propuesta de valor, siempre recalco,
este tema del acompañamiento en la industria, de poder ir con el encargado de mantenimiento, con el ingeniero de planta, con el encargado de producción, a poder siempre estar validando o revisando el comportamiento de alguna solución o propuesta nuestra, o validando o revisando la situación actual que puede estar pasando un piso industrial, con el objetivo de poder determinar las causas, el problema, y al final poder también validar el impacto que está generando, al tener deteriorado o dañado parte de la estructura de una industria. Dentro de todo esto, como compañía, dentro de la estructura de Lázaros y Lázaros, tenemos profesional calificado que se dedica precisamente también a la parte de poder dar unas propuestas. Como he dicho, si va a la industria, también tenemos el grupo Lázaro Service, que hace instalaciones o aplicaciones de muchos sistemas, desde impermeabilizantes, tema de pisos epóxicos, sellado y corte, desde el tema de renovación o restauración de superficies de concreto, desde tratamiento de pisos, así como otro tipo de sistemas, digamos, que van ligados mucho a control de erosión, geotubos. O sea, son expertos profesionales en diferentes categorías de sistemas de productos que maneja un mercado o que requiere un mercado. Con esto que se tiene, que al final lo que se requiere es, después de la evaluación, o sea, después de ese formulario de evaluación, poder validar exactamente cuál va a ser la propuesta o solución. Este es uno de los formularios, tal vez, como referencia, digamos, en el que tiene que ver mucho con la parte de reparación de juntas dañadas. Hay otro que tiene que ver mucho con el tema de pisos, situaciones de pisos para poder recomendar pisos epóxicos. Otro que tiene que ver mucho con el tema de techos, losas, porque al final los diagnósticos o las evaluaciones de cada uno son diferentes. Ahora, lo interesante de esto, viendo un poco hacia el tema, es que es muy bueno, digamos, un piso industrial, eh, que no se note en el primer día, sino realmente lo importante de eso es, como dicen, agradecer después de 10 años de producción continua, donde siempre el piso se mantuvo en buenas condiciones. Como ustedes saben, hay muchos pisos que ya a los 3 años empiezan a sufrir daños, y muchas veces es que no hemos tomado en consideración el antes. Si empezamos a revisar, por ejemplo, dentro de esto, dentro de estas variables, eh, por qué se ve afectado un piso o cuál puede ser el enemigo principal o los enemigos principales, de un piso industrial, podemos determinar exactamente cuáles son, como dicen, los requerimientos o las condiciones en las cuales tengo que evaluar las soluciones que puedo dar o manejar. Hay retos actuales dentro de este enemigo. Y ustedes saben que en mucha industria hay constante tráfico pesado, el constante movimiento de montacargas, donde dependiendo de la capacidad de montacarga, cada llanta lo que puede llegar a tener un impacto puntual de carga. Estamos hablando de 2 toneladas. Imaginan ese tráfico intenso pasando prácticamente siempre sobre una junta o sobre un piso que no esté bien diseñado, que no esté bien elaborado, que no esté bien acabado. Ese desgaste lo que va a conllevar es que rápidamente va a sufrir daños, deterioros. Así también otro reto actual que muchas industrias, tienen dentro de esto, lo que es los pisos industriales, tiene que ver mucho que hay muchas industrias, donde hay muchos químicos, aceites, hay derrames, y a veces no se considera colocarle dentro de todo lo que tiene que ver el sistema completo un recubrimiento a ese piso. ¿Para qué? Para que dure más años, para que el mantenimiento, o el costo de mantenimiento sea más cortos. Otro reto
que normalmente pasa es que a veces hay juntas hasta mal diseñadas, juntas donde no se aislaron elementos o estructuras que tienen movimiento y lo que va a pasar que va a fallar, o sea, esa junta se va a pronunciar, va a fallar en las esquinas y cuando vemos aspectos de un piso se va a ver feo. Y otro aspecto de esto como reto que tiene que ver mucho el tema de accidentes laborales cuando no hemos considerado en un piso que va a haber humedad, que va a ser lavado constantemente y hemos colocado pisos lisos y no hemos colocado algún sistema antiderrapante para poder evitar este tipo de, de- de situaciones. Y dentro de todo esto, ¿qué podemos, digamos, rápidamente evaluar para ir entendiendo un poquito el concepto? Es que vamos a encontrar del lado de la imagen un piso dañado y o un piso inteligente. Entonces, una pregunta ahí, ¿cuál de estos dos pisos preferiríamos nosotros trabajar, digamos, todos los días? Pues que sería el piso inteligente, ¿verdad? Piso inteligente como sistema. Pero también tenemos muchos pisos, o sea, mucha industria que ya cumplió cierto ciclo o de lapso de trabajo que también ya se encuentran con daños o encontramos industria nueva que ya el piso empieza a tener este tipo de fenómeno y eso ya no es agradable a la vista. ¿Qué pasa con el piso dañado? Bueno, en el piso dañado logramos ver la imagen, se observan grietas, se observan fisuras, no hay como quien dice el diseño de junta no se logra visualizar bien, por ejemplo. Si logramos ver allá donde está la columna cilíndrica, no hay aislamiento. Vemos que también la calidad de concreto tiene que ver mucho para que tengamos este tipo de falla tan rápida. Entonces empezamos a encontrar problemas de un piso donde cuando haya humedad, donde haya agua, limpieza o haya un derrame de químicos, en automático se va a acelerar su deterioro, su daño va a ser rápido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí va asociado mucho a que se van a generar riesgos, van a haber tropezones y problemas hasta con el tránsito de maquinaria. ¿Cuál es el impacto en plata, si lo queremos ver así, que sucede con esto? Muchas veces se trabaja en la industria y no estamos valorizando reparaciones constantes, entonces se van acumulando tanto esos costos que a la larga sale bastante alto lo que se está invirtiendo. Paros de producción para mantenimiento, que hay que volver nuevamente a demoler la pastilla, volverlo a hacer en concreto nuevo, hay que ingresar en el sitio una mezcladora porque resulta que no es permitido que entren camiones o que la bomba no puede llegar con toda la tubería. Entonces empezamos a ver que una planta operando no se puede parar. Y después vienen otros casos donde hay un impacto económico porque ocurrió un accidente, una persona se deslizó y tuvo ahí problemas y entonces ya vemos que eso no es bueno en un tipo de industria. Y muchas veces esto se va acumulando, todas estas reparaciones y reparaciones, y es un momento en que a veces estas reparaciones se quieren hacer tan rápidas para no parar las producciones, que más bien cada vez está saliendo más alto el costo de mantenimiento. Pero dentro de este piso inteligente, que lo que se quiere o lo que se busca realmente, si vamos a hacer algo nuevo, poder considerar todo el sistema, poder considerar todo eh, el combo de solución para poder hacer bien un proyecto. Eso va desde si se requiere un piso liso, si se requiere un piso nivelado, si va a llevar un recubrimiento protector, digamos, para que pueda resistir resistencia química. Si pasa el montacarga, ok, cuánto es el paso del montacarga para ver cuánto va a ser, qué tanta va a ser la abrasión o el desgaste. Poder identificar o marcar bien las señalizaciones para el paso de todas las personas que trabajan en la industria. Entonces, al final, poder determinar cuál va a ser exactamente el diseño del material, o sea, el material que se ocupa para que cumpla estos requerimientos, para tener
un piso que dure. Bueno, hay que aplicarle un piso epóxico, hay que aplicarle un uretano, un poliuretano, o hagamos un concreto para que dure mucho más. Dentro del concreto nuevo, cuando lo hagamos, pues reforcémoslo con fibra de macrofibra, para poderle dar tenacidad al concreto, etcétera. Entonces, ¿qué conlleva con esto? Bueno, es un impacto económico donde lo bueno de esto es que tenemos un menor costo de mantenimiento, hay un ahorro a largo plazo. Se asocia mucho también la parte de mayor seguridad, reducción de accidentes o indemnizaciones. Y aquí la producción se hace más alta porque no va a pasar como mirábamos, perdón, en el piso anterior, que hay paros continuos de mantenimiento. Entonces, ya aquí ya tenemos prácticamente una productividad alta y por lo tanto la industria continúa. Si hacemos un comparativo a nivel de estas dos variables, entre un piso tradicional, digamos, cuando se elabora y un piso inteligente, y vemos 5 aspectos dentro de este comparativo. Primero, que tiene que ver con el diseño, donde un piso tradicional muchas veces solo se mira lo que es la resistencia, sí, concreto, MR600, y hasta ahí no más, pero no se mira, no se han visto otras condiciones que se requiere para ese piso, para el tipo de industria. Entonces, ¿qué pasa con la vida útil de ese piso? La vida útil va a ser mucho menor porque solo nos enfocamos a obtener un concreto que cumpla la resistencia, pero nos olvidamos que cumpla desgaste por abrasión, nos olvidamos que tenga seguridad, que sea funcional, que sea durable. Entonces, ¿qué pasa con el costo de este sistema o piso terrenal? Pues al principio, cuando se hacen las valoraciones, es barato al principio, pero caro al final porque ya después vienen los mantenimientos a 5 años, después más mantenimientos, y podemos llegar a casos donde, imagínense un concreto en un piso donde aumentan las cargas y todo eso, prácticamente va a soportar menos y se va a dañar. Si no hubo un buen diseño de juntas en ese piso, si no se aislaron lo que son las columnas principales, si no se hicieron rombos, si no se aislaron las paredes con el piso, entonces al final son variables que hay que tomar en cuenta, porque entonces dentro de este piso tradicional nos olvidamos de lo importante, la seguridad de las personas, el recurso humano que mueve la industria. ¿Y qué vamos a tener? Deterioro rápido. Vamos a tener prácticamente un piso que rápidamente está sufriendo desgaste. Ahora, si tomamos todas esas variables como diseñar, como que dice, o considerar ese piso inteligente, ¿qué es lo que andamos buscando? Bueno, en el diseño, lo que se busca precisamente, un concreto, o dentro de toda la gama, que sea funcional de acuerdo al tipo de la industria, seguro, durable y sostenible en el tiempo. Que dentro de su diseño inteligente, este piso no lo queremos para que dure 3 5 años, lo queremos para que dure 20 años, 30 años. Entonces el costo inicial va a ser alto, la inversión va a ser alta, pero el ahorro a largo plazo va a estar mejor, va a ser controlado. Entonces, ya aquí, todo este envolvente, digamos, de ese diseño inteligente, uno ya está considerando la seguridad de las personas, está considerando la seguridad del recurso que mueve la industria, la productividad. Entonces, ¿qué vamos a ver siempre? Como mirábamos en la imagen anterior, un piso profesional, un piso limpio, un piso organizado, un piso donde al final vamos a tener esos mantenimientos, ya no van a ser recurrentes, sino que van a ser a largo plazo. ¿Para qué? Para mantener siempre esa imagen de esa foto o esa industria en perfectas condiciones. Para esto, hay 4 pilares dentro de lo que tiene que ver mucho con la parte de, de poder, como que dice, tomar en cuenta por qué yo voy a hacer un piso, digamos, inteligente. Cuando hablo inteligente es que realmente se pueda ver toda la gama, todas las soluciones que me va a ayudar a,
a tomar en cuenta para que me dure más tiempo. Y esos cuatro pilares, perdón, podemos enfocarlos a 4 puntos. Uno, primer pilar, lo que tiene que ver con la funcionalidad. El segundo pilar, lo que tiene que ver con la durabilidad. El tercer pilar, lo que tiene que ver con la seguridad. Y el cuarto pilar, lo que tiene que ver con la sostenibilidad. En una industria, la idea es, lo que queremos es que la industria se adapte al piso y no que el piso se adapte a la industria. O sea, desde un principio, o sea, que sea funcional, que ese piso se adapte a las cargas, al tránsito, que se adapte a qué tanto montacarga va a estar pasando y circulando por acá, a qué tanta carga pesada va a estar circulando por acá. O sea, que sea funcional. Si es una industria de alimentos, por ejemplo, que sea higiénico. Si es una industria electrónica, entonces, ok, tiene que ser un piso funcional, conductivo. Si es una farmacia, si es un laboratorio, ok, tiene que tener resistencia a químico. ¿Por qué? Porque funcional significa que optimice la operación de esa industria. Ese es el primer pilar. El segundo pilar cuando se diseña inteligentemente un piso industrial tiene que ver con la durabilidad, lo que mencionábamos antes. Si yo elaboro un concreto, la idea es que ese piso tradicional no me dure 3, 5 años, sino que me dure más tiempo, que la vida útil se extienda. Bueno, entonces al concreto le vamos a incorporar macrofibras, vamos a poder implementar menos juntas, vamos a aplicarle recubrimientos epóxicos, uretanos y pluretanos para que ese piso me dure más tiempo, para que el mantenimiento sea mucho más largo, porque sería como estar haciendo un repintado siempre cada 5 años para que ese piso se mire siempre en buenas condiciones. Otro pilar importante dentro de esto tiene que ver con el tema de seguridad. Y bueno, ok, perfecto. Vamos, tiene que ser esta industria. Necesitamos un piso antideslizantes porque aquí es una zona húmeda, porque este taller, donde se cambia el aceite, es aceitoso, se derrama aceite. Ok, perfecto. Entonces se necesita un sistema, una solución que se adapte precisamente a eso. Ok, de ahí viene todo lo que tiene que ver. Recordemos que todas las industrias, en su mayoría, las de producción, todas, el tema de seguridad industrial es prioritario, es fundamental. Entonces, esa seguridad industrial también tiene que reflejarse en el tránsito seguro, el buen marcaje que tiene que estar sobre las áreas donde circula. Y muchas veces nos pasa que vamos a una industria y está señalizado y por eso siempre antes, previo a entrar a la industria, le hacen una inducción a cada uno para poder validar que efectivamente conoce las condiciones de la industria. En algunas industrias, por ejemplo, cementeras, hacen hasta examen. Después de que uno le explican todo, después le hacen un examen como volviendo a reforzar si entendió por qué área de circulación va a pasar. Va a haber una persona que va a ser su guía, digamos, porque estamos hablando que lo que quieren evitar en todo esto es accidente. Entonces, este pilar es fundamental. El otro pilar va de la mano con lo que tiene que ver la sostenibilidad. Recordemos que hoy por hoy a nivel del mundo ya mucha industria está controlando, perdón, el tema de emisiones de dióxido de carbono, el CO2, porque quieras o no, tiene que ir amarrado mucho al tema de cuidar el ambiente, lo que le llamamos la huella de carbono. O sea, poder tener siempre lo menor posible la contaminación. Y aquí ya radica mucho también lo que tiene que ver en muchos productos. Imaginémonos, imaginémonos una planta de cemento, rápidamente. Una planta de cemento fabrica el cemento. Entonces, por eso también existen aditivos o químicos donde usted puede optimizar, digamos, su mezcla de concreto para una resistencia que anda buscando.
Cuando usted optimiza la mezcla de cemento, estamos hablando que usted está reduciendo cuantía de cemento. Al reducir cuantía de cemento, también eso se transforma que en el proceso de producción va a haber menor, digamos, trabajo, menor contenido en el aire de CO2. Entonces, al final, y así podemos colocar varios ejemplos, el ahorro de energía, el ahorro del agua, materiales volátiles, por ejemplo. Entonces, estos cuatro pilares son los que se toman en cuenta para el tema previo cuando se hace una construcción nueva, adaptar todo esto a la industria. Y sobre eso entonces uno ya comienza a hacer lo siguiente, que tiene que ver mucho con ese piso inteligente, donde al final en ese pensar ya como un ciclo de vida, porque este es el inicio, perfecto, el diseño inteligente. De ahí viene lo que es la construcción, después viene la operación, cuando ya la planta ya está en acción, pero hay un mantenimiento. Y después llega un momento en que ya cumplió su ciclo, entonces hay parte de mucha estructura que entonces se recicla. Y ahí vuelve otra vez otro tipo de industria a volverse a construir en todo. Entonces, son importantes aspectos que influyen dentro de todo este ciclo, desde el principio que se tienen que considerar, perfecto, las cargas, ok, el peso, el tráfico, el tipo de químico, la concentración del químico, cuánto tráfico va a haber pesado. Se toman todas las variables dentro de todo lo que es el diseño. La elección del recubrimiento según el ambiente, según la industria, es importante. Y lo importante de esto es la parte de que tiene que haber un mantenimiento. Si no hay mantenimiento, de nada sirve que tomemos en cuenta lo anterior de poder diseñar una estructura que quiero que me dure más tiempo, o sea, que me dure 20, 30 años. En ese lapso lo que significa que yo tengo que hacer siempre un mantenimiento, pero que ese costo de mantenimiento va a ser mucho menor. Entonces, se hace siempre un preventivo desde el inicio para que se vaya extendiendo más la durabilidad de, de ese piso que queremos nosotros que dure más tiempo. Si logramos ver al final, recordemos, mucho profesional que está en trabajo en la industria, que es jefe de mantenimiento, al final podemos encontrar que muchas veces eh, hay, por querer rápidamente no parar la industria o la operación, se hacen mantenimientos inadecuados, que muchas veces se colocan materiales en condiciones ambientales donde los productos van a tardar en secar o porque es muy frío. Imagínense un cuarto frío, por ejemplo, y quiera colocar un concreto en un piso, tiene que considerar otras variables para que ese concreto seque en el tiempo que anda buscando. Entonces eso va amarrado mucho al tema desde el diseño, la selección inteligente del material. ¿Para qué? Para evitar fallas, porque cuando hay todo esto, son casos que la industria, cada uno, se enfrenta día a día, por ejemplo, y eso al final se tiene que ver cómo lo podemos eh, solucionar. Si logramos ver una bodega de logística, debe resistir miles de pasadas de montacarga al día sin deformarse. Carga contenedor, descarga contenedor, carga, descarga, y ahí está. Es como una lija constante que está sobre el piso, prácticamente eh, lijándolo. Entonces, si ese piso, esa capa de arriba, no tiene la suficiente resistencia, si el concreto de ese no es de buena calidad, entonces va a empezar a tener problemas similares a la imagen que mirábamos al principio: concreto fisurado, concreto desgastado. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, también que viene la otra parte, porque, ok, hacerlo bien desde un principio, utilizando esos cuatro pilares, pero también esos cuatro pilares yo los puedo implementar ya para la post, o sea, durante el mantenimiento. Si logramos ver esa bodega de logística, por ejemplo, imaginémonos esta bodega. eh, Normalmente, si hacemos rápido un diagnóstico en esa bodega, nosotros vamos a encontrar desgaste de superficie de concreto. O sea, ya pasa montacargas, una vez que está operando, entonces el paso va desgastando. De ahí
en las juntas, por ejemplo, o en el mismo piso, si es un piso que se colocó y posiblemente el concreto no fue de buena calidad, muchas veces va contaminado con raíces y materiales y eh, empieza a subir hasta la superficie y después van quedando oquedades, van quedando huecos. De ahí podemos encontrar que resulta que el concreto se ha fisurado, tal y como mirábamos a la imagen al principio. Encontramos que juntas dañadas, encontramos lo que es ya el sello vencido, o sea, ya cumplió su ciclo de vida. En áreas donde hay almacenamientos de químicos, no están las condiciones apropiadas y hay derrames, o en el mismo techo podemos encontrar filtraciones del agua de techo porque resulta que ya los pernos del techo, el empaque ya está, ya cumplió su ciclo, ya no tiene. Entonces, miramos todas esas oportunidades, digamos, que hay en el tema del mantenimiento. Entonces, a cada una de estas, tenemos que evaluar cuál va a ser esa solución inteligente, la apropiada, para que al final este piso me siga durando más. Porque si yo aplico algo, una solución rápida, una solución, digamos, pobre en inversión, y resulta que cada mes voy a tener que estarla reparando, ya ahí ya no es negocio. Y empiezan a haber paros y por ahí empiezan a haber daños, entonces es más riesgoso. Miren esta junta, por ejemplo. Es una junta que ya eh, pasando constantemente el montacarga, prácticamente fue dañando la junta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa un primer fenómeno. Hay golpe constante del montacarga. Al ver golpe constante del montacarga, ocurre que va a haber daños acelerados en las ruedas y en las suspensiones del montacarga. Y todo eso conlleva que también, y más si todos los montacargas, las llantas cambiando cada rato llantas, arreglando la suspensión, eso se encarece mucho más. Y ese paso, ese golpe que pega la llanta ahí, si sacamos un estimado, cada llanta pega 2 toneladas puntuales cuando va cargado. Imaginen cuando se mueva el operador, puede también hasta darse vuelta o puede ocasionar un accidente, porque ese es un golpe como que le esté pegando con la almágana a la mera junta y la va dañando con el tiempo. Entonces, eso mucho la operación retrasa mucho la operación y por lo tanto conlleva a que van a haber costos, aumento de costos en el mantenimiento no planificado. ¿Qué sucede muchas veces? Que rápidamente quieren optar o hacer una reparación puntual con cualquier material, por ejemplo, para poder habilitar rápido porque no se puede parar la operación. Si vemos el esquema siguiente, digamos, aquí encontramos el problema, pero inteligentemente tenemos que ver cómo lo soluciono, cómo lo reparo, porque solo tengo tantas horas para poder hacer el trabajo y de ahí sigue la operación. Entonces encontramos una junta deteriorada, severamente dañada y al final se requiere que no se cause tanto daño a eso. Hay que retirar la parte dañada y prácticamente colocar un sistema o una solución completa para que ese piso me dure. En 6 horas, por ejemplo, tenemos una solución nosotros que va muy ligado al tema a 3 funcionalidades. Como seca en 6 horas, o sea, en 6 horas yo habilito, entonces le va a dar más seguridad, más durabilidad y más productividad. Porque eh, lo colocado en la junta, una vez seccionado, estamos hablando de un sistema, es una solución completa. No solamente voy a utilizar el producto, yo necesito que sea integral. Entonces ahí ya se utiliza un epóxico para unir concreto viejo con el nuevo. Y ahí utilizamos un Rapid Patch cementoso mezclado con agua que seca rápido y que adquiere resistencias a temprana edad. Y posteriormente se tiene que hacer el corte de la junta porque no podemos solo rellenar y no hacer la junta. ¿Qué va a pasar si no corto y designo la junta? Va a volver otra vez el problema. Necesitamos, si logran ver ustedes en la imagen, en la parte de abajo se logra percibir
prácticamente la junta está hasta abajo. Entonces tengo que aislar esas dos pastillas para que cuando pase el montacarga, las dos pastillas se muevan en esa dirección y el sello, dependiendo en este caso, eh, un sello semirrígido es el ideal porque va a tener mayor resistencia cada vez que pase lo que es la llanta del montacarga. Entonces, este sistema tenemos, por ejemplo, cuando ya se hace todo como es correcto, una solución que me va a durar el antes, cómo estaba la situación de ese problema, durante la reparación y cómo queda ya terminado. Aquí vemos, hay que seccionar la sección, hay que picar, hay que remover todo lo que está dañado y después prácticamente ya queda ya terminado, ya queda colocado. Esa solución es prácticamente inteligente porque al final, ¿qué es lo que se busca? Imaginen tener un paro solo para reparar, de un fin de semana solo para reparar juntas, cuando se pueden hacer en 6 horas con soluciones que dan ese beneficio. Y cuando hablamos 6 horas, es, claro, productos va mucho ligado, por ejemplo, 6 horas en condiciones tipo temperaturas nuestra en San Pedro Sula. eh, Ahora ya es casi parecido clima en Tegucigalpa, pero cuando puede ser que se esté fresco, baje la temperatura, entonces recordemos que en su mayoría de estos productos con el agua reaccionan y el fraguado, como puede ser, es más rápido cuando está caliente, pero más lento su endurecimiento cuando está fresco. Pero en nuestras temperaturas de la zona norte ya se ha experimentado en reparaciones de juntas, de pisos, tal y como el daño mostrado, que en 6 horas ya perfectamente ese sistema, esa solución inteligente ya prácticamente se puede habilitar. ¿Qué es lo que se busca? Pues al final tener una junta reparada y puesta en servicio, porque no se puede parar. Llega un contenedor, inmediatamente hay que, hay que descargar y ahí está, y constantemente está pasando el montacarga. Entonces, esas valoraciones y evaluaciones se hacen precisamente para que ese piso dure mucho más. Tres variables importantes de este piso tiene que ver mucho que queda muy sólido, una resistencia bastante alta eh, con el producto para habilitarlo a 6 horas. ¿Por qué? Por ese fraguado rápido que tiene y esas resistencias a temprana edad. Al final, esa reparación, en este caso puntual que estamos viendo como ejemplo, digamos, de juntas, y que normalmente si empiezan a valorizar cuántas bodegas, cuántas industrias o cuánta oportunidad también tenemos muchos profesionales que andamos en el trabajo de construcción, pero que también los jefes de mantenimiento requieren personal para que hagan estos trabajos de reparación de juntas de pisos. Podemos encontrar una cantidad, un montón de diferentes tipos de industria. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Bueno, al final bien reparado, y ahí ya empieza, podemos entender que esa reparación inteligente que estábamos haciendo sobre ese piso va a eliminar el impacto del paso de montacarga. O sea, ya no va a estar golpeando cada vez que pasa la llanta sobre la junta deteriorada. Después, esa restauración nivelada le da continuidad al piso porque ya se mira parejo. Se protege de la carga y el equipo. O sea, la carga, imagínense si está asegurada, si no está asegurada, pero se da vuelta un montacarga cargada, ocurre un accidente, entonces al final todo eso tiene un costo, entonces se protege tanto la carga que se va a almacenar, así como los equipos que tienen alto valor. Se minimizan los paros, porque gracias a esta rehabilitación rápida de 6 a 8 horas, prácticamente continuamos el proceso de trabajo en la industria. Y con esto, ¿qué es lo que sucede? Aumentamos la vida útil de ese piso industrial. Todo esto conlleva a lo que hablábamos, ¿va? Esos cuatro pilares son fundamentales. Y dentro de esto, por ejemplo, ¿qué pilar podemos encontrar nosotros que detectamos o hicimos? Bueno, el primer pilar era que sea funcionable.
encontramos un producto, una solución funcionable para el problema que tenemos. De ahí vimos también que va amarrado mucho a proteger la carga y los equipos, el tema de seguridad. Entonces tenemos el pilar uno y el pilar 3 que se ha adaptado a esto como una solución inteligente para proteger. Entonces ese plan de mantenimiento que se hace tiene que estar siempre eh, bien establecido para que un sistema o una solución dure mucho más. Dentro de todo esto, cuando vemos qué es lo que sucede, porque recuerden que de nada sirve, perfecto, que se haga una reparación correcta, con un producto correcto, una solución correcta, si al final hay una variable que hay que tomar en cuenta. Tiene que ver mucho también con el tipo de personal o el tipo de instalador eh, que trabaja todos estos sistemas. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Podrá ser el mejor producto, pero ocurren muchas fallas en las reparaciones. Y en la mayor de las cosas, muchas veces pasa porque dice en este gráfico que casi el 38% va por una solución incorrecta de reparación. Resulta que la recomendación correcta para la reparación de la junta, colocando de ejemplo, es que a ambos lados logremos cortar un cajón de 10 centímetros a ambos lados y resulta que por querer ahorrar costos solo le hicieron 2,5 centímetros a cada lado. Entonces, ya empezamos a ver que posiblemente no vaya a tener resultado correcto o que hayamos hecho un mal diagnóstico, o sea, mala valoración del origen de los daños. Resulta que no medimos el nivel de recurrencia del paso del montacarga sobre el piso, el tiempo que pasa constantemente y optamos precisamente por decir, no, que no sea el cajón de 20 centímetros, sino que lo hagamos de 5. De ahí viene la otra parte que mm, optamos por, en vez de utilizar un material de reparación, no, te puedo dar 3 días para que repares y el que va a reparar lo hizo con un mortero de reparación que no cumple tanta aceleramiento o resistencias altas. Entonces no se utilizan los productos adecuados y después conlleva que ya en el campo, si no hay una supervisión, o sea, del personal, o mejor dicho, si no hay un acompañamiento de los técnicos, empiezan a haber aplicaciones incorrectas. Recordemos que un material que ya trae sus proporciones, si se le agrega más agua a un material, prácticamente, qué bonito, se ve trabajable, fácil de colocar, pero resulta que le bajé las propiedades, le bajo la calidad. Si lo llevamos al concepto de un concreto, por ejemplo, lo mismo. Si un concreto nosotros le agregamos más agua, bajamos la calidad del concreto, lo volvemos más permeable, bajamos la resistencia y por ende, imagínense en una bodega de logística, de almacenamiento, ese paso del montacarga rápidamente va a comenzar a desgastar la superficie. Entonces, este gráfico pues es de un estudio que han hecho de valoraciones para poder determinar precisamente que también hay que tomar en cuenta. De nada sirve toda la selección si al final también podemos encontrar variables que no cumplan y veamos afectado esa reparación y volvamos otra vez a repararla rápidamente por no haber utilizado el producto correcto, haber hecho un mal diagnóstico y la aplicación que no se hizo correctamente. Entonces, un piso industrial no solo se diseña para resistir, sino que la idea es también que facilite el mantenimiento. Si facilita el mantenimiento, reduce lo que es ese costo y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Una extensión de la vida útil de ese piso, que me dure mucho más. Si logramos ver pisos industriales en las industrias, en los diferentes tipos de industrias, vamos a poder encontrar que en cada una de ellas nosotros debemos de saber entender esos 4 pilares y también entender posterior al mantenimiento que se le da, qué es lo que requiere. En una industria de alimentos, recordemos que hay mucha exposición a químicos, hay trabajo físico, hay desgaste, hay ruedas, entonces todo ese piso
si no se le aplica un sistema, un recubrimiento, una protección, con el tiempo va a sufrir daños. Si nos vamos a otro, eh, a clínicas, hospitales, ahí lo que predomina mucho es el tema higiene. Entonces se necesita colocar un sistema higiénico, aparte de que depende si es una, va a ser superficie lisa, que resista químicos o agentes de limpieza, por ejemplo, todo eso se apunta para poder al final dar la mejor solución. Hablábamos precisamente ahorita de una bodega logística. Ahí prácticamente lo que necesita es que resista esas altas toneladas de peso o impacto que sufre cada vez el piso. Vemos en producciones, por ejemplo, en una planta de producción, pues van a haber plantas que, como las textileras, que van a necesitar resistencia a químicos, larga duración, fácil mantenimiento. Van a haber talleres, por ejemplo, donde se requiere prácticamente resistencia a cargas de herramientas puntuales, aceites, químicos, eh, así como también, por ejemplo, supermercados, donde al final lo que se requiere es que se mire requiere pisos impecables, estéticamente agradables, que sea fácil de limpiar y que cada vez se vea la higiene en general, digamos, donde se almacenan o están expuestos todos los materiales. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, que cuando esta industria ya está en acción, eh, muchas veces pasan problemas recurrentes. Pisos en general en la industria sufren, aquí yo apunté, pueden haber más puntos, pero apunté 10. Pueden haber ataques químicos, agentes oxidantes, puede haber suciedad, crecimiento de bacterias, desgaste del tráfico pesado por montacargas, equipos, dificultad para limpiar, mantenimiento costoso, pisos de mala apariencia, curvas sanitarias deficientes, por ejemplo, o deficientes, no eficientes, indebida selección del sistema de pisos, no fue el correcto, el indicado, capacidad de drenaje malísimas, problemas de pendiente y nivelación de piso. Entonces, en muchos tipos de industrias nosotros vamos a tener este tipo de recurrencia y a veces nos olvidamos muchas veces por qué cuesta limpiar un piso o por qué un piso está contaminado. Recordemos que el concreto, si va a haber una industria de químicos va a haber derrame, se lo va a comer, necesita una protección, necesita un revestimiento. El concreto, recordemos cuando queda un acabado rústico o acabado codaleado, se hace difícil de limpiar, vulnerable fácilmente a los ataques químicos porque no tiene resistencia. Tema de limitaciones estéticas, esa abrasión al final, un piso que constantemente está pasando una carga y no es muy resistente, rápidamente se va a empezar a desgastar y eso genera polvo. Y ese polvo al final recordemos que lo que hace es albergar eh, el tema de suciedad y si hay humedad, si cada vez lavan y toda esa cuestión y es un concreto de baja calidad, de baja resistencia, lo que va a pasar es que va a haber grandes concentraciones de mojo o hongos dentro de ese concreto cada vez al mojarlo. Y dentro de esto, al final, nosotros, dentro de esas soluciones inteligentes, muchas veces inteligentemente tenemos que saber qué tipo de sistema o recubrimiento debemos de encontrar o utilizar. Tiene que ver mucho, tenemos que saber, ok, perfecto, necesitamos uno que tenga muy buena resistencia química, que realmente tenga buena resistencia a impactos, al tráfico pesado, que su costo, o sea, el costo de mantenimiento sea bajo durante su vida de servicio. Porque la idea es de esto, recordemos, es el mantenimiento se extienda más, pero que el mantenimiento se haga y cada vez que lo haga, que mi piso se mira tal y como se muestra en la imagen. Cuando empiece a haber desgaste, cuando empiezan a haber rayones, cuando empieza que algo ya se empieza a ver oscuro, ok, perfecto, a darle mantenimiento, pero que ese mantenimiento sea un costo bajo y se mire bien en condiciones agradables a la vista. Los tiempos de curados, muchos productos tiene que permitir la puesta en rápida. En su mayoría, casi todos los epóxicos a condiciones nuestras se secan bastante rápido. Entonces hay que tomar todas las variables de humedad ambiente, temperatura
internas, temperatura externa y también poder medir lo que es la humedad sobre la superficie del concreto, porque si hay humedad en el piso de concreto, puede tender, el piso se va a levantar, de hecho, se va a levantar en el tiempo y eso va a ocasionar que hay que volver a hacer el tratamiento. Si se va a requerir un piso decorativo o un piso con colores, entonces se maneja un portafolio precisamente ligado a esto, pero va todo la industria es lo que nos da la pauta de lo que se quiere para que esto sea funcional. Aquí entra lo que es el pilar número uno, la funcionabilidad. Y como cualquier mantenimiento, como cualquier construcción, pues al final tiene que ser, como quien dice, un costo-beneficio, donde al final se vea atractivo el tema de reparación, que al final también sea un producto manejable y que al final los tiempos de entrega, si un cliente dice empezás el sábado, ya el lunes entramos a trabajar, que ese sistema que se está dando, esa selección inteligente de ese producto, sea el indicado, entonces nos va a ayudar a poder avanzar. Aquí tenemos un portafolio, digamos, yo le llamo básico entre todo el aporte que dan estos productos para la industria, que como una solución inteligente nos puede servir para poder hacer trabajo casi, es como para tenerlo en nuestra bodega, en la bodega de mantenimiento. Resulta, mira, el bloque tal del edificio tal, la junta ya se está empezando a dañar. Entonces, su mismo personal de mantenimiento, ahí nosotros venimos y hacemos el acompañamiento que hablábamos al principio. Bueno, damos una formación exclusiva o directamente sobre cada uno de los productos cómo se repara, lo que mirábamos antes, para adelante, cómo estaba la junta, durante y después cómo queda. ¿Por qué? Porque en su mayoría todos estos productos nosotros también tenemos que validar. No es lo mismo colocar un Rapid-Patch en Choluteca a colocar un Rapid-Patch en Tegucigalpa, por ejemplo, o en La Ceiba, donde sabemos que los cambios o las temperaturas en algunos puntos o la humedad es diferente. En Choluteca posiblemente se nos va a secar rápidamente, entonces yo tengo que tomar en consideración todas esas variables. Lo mismo sucede con los epóxicos. El Epoflex, por ejemplo, LB, que funciona mucho como imprimante, pero que también funciona para poder sellar fisuras sobre grietas que pueden haber en las losas. Si necesitamos colocar un sistema, digamos, donde vaya pintado y necesitamos nivelar el piso, pues ahí nosotros optamos o tenemos la parte de un SLU, que es un mortero autonivelante modificado, y encima después se coloca el expositor. Y de último tenemos un sistema que es la línea Uresen, que básicamente es un mortero de uretano para colocar en diferentes tipos de industrias. ¿Qué es lo que tiene esto? Digamos, va como una sinergia en el uso del producto. Con uno coloca el sistema a 4 milímetros, a 6 milímetros, de acuerdo al tipo de industria, y encima tira un producto que tiene resistencia química 100% sólido. Al final, dentro de lo que es la familia Oresen, en ella tenemos un sistema que puede comprar para hacer curvas sanitarias, puede comprar para imprimar, digamos, el primer, puede usar el Uresen para poder hacer ya el sistema a 4 milímetros, a 6 milímetros, y puede aplicar una capa de revestimiento final sobre ese sistema. ¿Dónde van muchos los usos de este sistema? Bueno, a supermercados, plantas industriales, alimentos, bodegas, cuartos fríos, oficina. O sea, hemos encontrado en este portafolio, un portafolio de 5 productos, como quien dice, una solución rápida, duradera para diferentes tipos de industria, que los tengo que tener a la mano para poder estar, como dice, constantemente de acuerdo a los mantenimientos o los paros, dándole durabilidad y vida al piso. Todo este piso, el caso del Uresen, tiene muy buena resistencia química, el acabado liso, higiénico. Si quieren tierrapante, pues entonces ya se hace un riego de arena y se le aplica otro sistema epóxico encima para que quede tierrapante. Excelente tiempo abierto, alta resistencia a temprana edad y al final tiene, de acuerdo al grado de esa resistencia al impacto y a la abrasión. Como todo sistema, esto siempre lo recalco yo, como todo sistema, recordemos, de nada sirve colocar o tener un buen sistema
un buen producto, una buena solución inteligente, si yo al final o el que lo va a instalar no hizo una buena preparación de superficie? Podrá ser el mejor producto, pero se va a despegar. Imagínense si tenía aceites el piso y está impregnado, necesita hacer un tipo medio de limpieza. El Instituto Internacional de Reparación de Concreto nos da esta guía que sirve a todos para aplicar cualquier tipo de revestimientos, de películas de alto espesor hasta autonivelantes, hasta morteros epóxicos, todo lo que quiera aplicar, cuál va a ser el tipo de preparación de superficie. Y ese perfil de rugosidad que andamos buscando va amarrado mucho a qué equipo, qué método voy a utilizar. Ah, ok, perfecto, voy a aplicar en un taller a un espesor de 4 milímetros porque hay caídas de herramientas, hay derrame de aceites, que sea fácil de limpiar. Ok, perfecto. Entonces, utilicemos un equipo de escarificación para poder tener un buen un buen anclaje, perfil de anclaje y que ese piso me dure, que no suceda que solamente lo hago pintado. Recordemos que si lo vemos ahorita compartido en un taller, muchas veces solo lo pintan, pero ustedes lo van a ver que rápidamente ya requiere un repintado. Claro, son costos de pinturas bastante bajos, pero cuando usted empieza a sumar esa primera inversión, después que a los 6 meses o al año otra inversión y suma en total, y resulta que con un sistema le puede durar 3 años, 5 años, donde hasta el mantenimiento solo va a ser pintado, pero su sistema completo, o sea, el concreto, ya no tiene hoyos, ya no tiene por caídas de herramientas puntuales, usted va a tener ahí eso de lo que hablamos, la durabilidad de una industria, una vida útil extendida. Esa superficie debe estar completamente limpia porque si no se limpia, lo que vamos a tener es desprendimientos rápidos de los sistemas. Entonces, concluyendo, de esto es bien importante poder entender que tanto en obra nueva como en su mantenimiento, si nosotros tomamos en cuenta que la solución apropiada desde antes, ese diseño inteligente de poder colocar los materiales correctos, de poder durante el proceso constructivo, poder medir, llevar un control de la calidad del concreto, de poder evaluar posterior a la operación, que va amarrado mucho a la parte de mantenimiento, estar dando el mantenimiento, porque muchas industrias se hacen, pero el mantenimiento lo empiezan a dar cuando ya el piso ya está pidiendo auxilio, cuando ya prácticamente, y no hubo un mantenimiento como que hizo durante estar observando, desde el momento que empieza en una superficie de concreto a aparecer ya como poros en la superficie, que ya empieza a aflorar materia orgánica, desde ese momento ahí hay que repararlo porque si no, cada vez que va pasando, van cayendo derrames de químicos, aceites, lavado, entonces eso penetra y cuando pasa el tránsito, cuando pasa eh, montacargo o algo, prácticamente ahí va golpeando y de repente cuando acuerde, fracturó hasta la losa, la fisuró o hizo huecos grandes que después ya empiezan a haber paros y eso conlleva a costos más altos de mantenimiento. Entonces, eh, y con esto, pues importante, si tienes un proyecto en mente, justamente nosotros te ayudamos a repararlo correctamente desde el origen, porque algo importante de esto es siempre bueno conocer el contexto de construcción que tuvo la industria o el proyecto de las diferentes industrias que yo les mencioné para poder nosotros determinar cuál es la solución inteligente correcta para reparación, para el mantenimiento que están considerando para los paros de octubre, para los paros de diciembre o lo que ya están proyectando para el 2026. Entonces ahí entramos nosotros con diferentes soluciones, desde lo que tiene que ver las juntas, pisos, cuartos fríos, en esas reparaciones, desde lo que tiene que ver posiblemente en divisiones dentro de secciones de oficina, salas de producción, reparaciones de fachadas, techos, el tenimiento de mantenimiento de equipos, si es una industria, por ejemplo, donde hay
motores, por ejemplo, y necesita ya el mantenimiento porque ya la capa del grout ya falló, entonces se necesita darle mantenimiento, remover el grout existente y colocar un nuevo grout. O se necesita hacer una obra nueva, por ejemplo, una sección o una ampliación donde se va a utilizar fibra, macrofibra en el concreto, donde se tienen que utilizar endurecedores de pisos, donde se tiene que aplicar después encima un recubrimiento epóxico. Todo ese aporte de valor nos lo damos. Así como también en la industria que ya actualmente está, pues recordemos que hay problemas y esos problemas necesitan repararse. Y ahí tenemos las soluciones inteligentes que van amarrado mucho. Si tienen grietas un piso, si tienen fisuras, pues manejamos las soluciones. Si hay desprendimientos de revestimientos actuales, por ejemplo, de pisos actuales, recubrimientos epóxicos, si hay desgaste, perdón, constante de lo que es el piso, ahí nosotros manejamos lo que son sistemas para poder recuperar sección. O si hay problemas de nivelación, que tenemos un piso desnivelado y que pues encima se necesita, es para una oficina y después necesita aplicar un epóxico, entonces ya entramos con una solución eh, para este caso. O tenemos que los drenajes están mal diseñados o están inadecuados o se removieron. Bueno, entonces hay que hacer el canal en otra cosa, hay que tapar este canal y hacerlo en otra sección. Allá entra lo que son los morteros de secado rápido para poder hacer trabajos rápidos. O necesita, por ejemplo, las sustancias químicas, los tanques, colocar bordillos y después hacer una protección para que cuando haya un derrame, entonces al final esos químicos no salgan, sino que se derrame sobre esa área que está protegida, pero que el piso no se lo vaya a comer rápidamente lo que es el ácido. Van a ver en muchas industrias el problema de que los pisos no están completamente correctos porque no son antideslizantes y las personas pueden sufrir caídas. Entonces ahí se necesita renovar lo que es para evitar el tema de riesgos. Tema de juntas, que le daba un ejemplo, ejercicio rápido, pues el desgaste de las juntas, pues al final se necesita reemplazar eh, ese daño. Con esto entonces logramos tener que un piso, lo que queremos es como hablábamos al principio, que no se mire bien, que no se mire bien, porque se mira bonito cuando alguien le entrega el proyecto a uno, ¿va? Se mira bien bonito y todo lo demás, sino que realmente es de agradecer ya cuando esa industria tiene más de 10 años y ese piso se mira como que desde el primer día lo recibieron. Ese es el objetivo de poder tener diseños inteligentes en pisos industriales. Y este concepto, recuerde que va amarrado a cualquier tipo de trabajo como profesionales que somos de la ingeniería, especificadores, supervisores o que están en plantas, que si hacemos las cosas bien desde un principio, aunque la inversión sea alta, tengan la plena seguridad que el ahorro va a ser de lo mejor. O sea, los costos de mantenimiento, los costos de paro de producción, se va a minimizar porque al final estamos teniendo un piso que siempre se va a ver como desde el primer día que lo están entregando. Que a los 10 años, a los 20 años, se diga lo que invertí al principio me está durando siempre y se mantiene esa imagen. Una industria, cuando ustedes van, se ve una imagen. No sé si les ha pasado, pero que muchas veces va a venir el extranjero, un ente supervisor para ver cómo se mira la industria y casi un mes antes empiezan a pintar, a darle mantenimiento, mira que ya está dañado, mira que aquí, cuando al final no deberíamos de tener como quien dice ese estrés, ¿va? Sino que ya debería, mira, solo revisar cómo están todas las áreas del piso y en algunas que estén manchadas, limpiémoslas y llamemos al que hizo el trabajo para estarle dando el mantenimiento. Entonces ese costo de operación ya usted se concentra en la parte de estrategia, en la parte de sacar adelante la producción, pero no, ya no está desgastándose viendo que mira que por aquí está este problema, que por ahí hay que reparar. Llámate a los instaladores porque la otra semana nos caen ya los supervisores para validar cómo estamos trabajando nosotros y cómo está la salubridad de la industria. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que tenía preparado para este webinar de esta tarde.
vamos a pasar ahí a las preguntas y les agradezco ahí ahorita el tiempo. Adelante. Muchas gracias, Anwar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Muchas bien, gracias. muchas gracias. Excelente la presentación, como siempre. Bueno, agradecemos ahorita el espacio de preguntas, así que si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano y yo con gusto le voy a habilitar el micrófono para que la pueda hacer o la puede hacer a través del chat y yo con gusto le leo la pregunta al ingeniero. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Creo que había alguien que le había levantado antes la mano, pero ahorita no recuerdo quién era. Así que si tenemos a alguien ahí disponible, si tiene alguna pregunta, pues está todo muy claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces voy a pasar a la entrega de 2 chalecos a través de sorteo. Así que solo me regalan nombre, su número de teléfono. Gustavo Dagoberto Baquedano está por aquí para que me regale su teléfono. Ya voy a leer las preguntas que están colocando. Gustavo, si me regala su número de teléfono, por favor, para poderlo contactar y hacerle su entrega. Muchas gracias. Vamos a hacer ingeniero, hay una pregunta. Vamos a hacerla antes de que sigamos con el siguiente sorteo. Emilia Aguilar consulta únicamente cuándo se hablará más a fondo de los pisos con epóxico. Ok, gracias, ingeniera Emilia. Podemos, ahorita como el concepto está más ligado a poder entender un poquito del por qué eh, debemos tomar en cuenta esa parte del diseño inteligente a la hora de hacer un concreto. Este es un tema bastante amplio, pero ligado un poquito a lo que ella habla de poder más a fondo los pisos de epóxico, perdón. Vamos a tomar el dato ahí para ver si tiene algún proyecto o algo y poder a su cuadrilla de trabajo, o mejor dicho, a sus instaladores, si tenía una cuadrilla de instalación, entonces poder hablar un poquito más de los detalles de los sistemas, en el caso del Expositor, en el caso del LV y en el caso del Lurecen. Aquí ya va mucho más el tema de preparación de superficie, ya estamos hablando de un taller de unas 3 horas para conocer más a detalle. Entonces, si gusta, ingeniera, por ahí me puede apuntar, puedo apuntar su dato o algo, nos ponemos de acuerdo o me ubica y podemos hacer ya esto en campo o en sus oficinas con su equipo de trabajo para ampliar un poquito más sobre los sistemas o soluciones que manejamos nosotros. Y hay una pregunta también, Anuar, que es, la hace Pedro Vázquez. ¿Qué solución proponen para reparación de juntas de concreto? Ok, creo que, bueno, habíamos hablado, no sé si el ingeniero entró un poquito posterior a mencionábamos, manejamos un sistema que tiene que ver con el tema de reparación de juntas. Manejamos una solución de 6 horas que tiene que ver base de cemento, un Rapid Patch de secado rápido. Se aplica, hay que hacer la sección de la junta, hay que conocer cómo está la junta. Entonces, hace la sección, el cajón le llamamos nosotros, de recuperación. Lo que vamos a recuperar, aplicamos lo que es ambas caras de la sección a recuperar epóxico para unir concreto nuevo. Se coloca lo que es, se pueden hacer 2 vías de acuerdo al grado de situación que tengamos en la industria o la cantidad de carga y todo eso. Una puede ser recuperar la sección con
Rapid Patch, y la otra puede ser hacer un mortero epóxico con Epoxitoc, agregándole lo que es arena de cuarzo para poder recuperar la sección. Ambos productos, por ejemplo, en el caso de Rapid Patch, en 6 horas yo puedo habilitar. El epóxico tiene un secado mucho más rápido, entonces depende de la situación o el requerimiento. Se dice, no, en 3 horas, ok, entonces con un mortero epóxico, dado la circunstancia que se necesita para el tema de reparación. Hay un video, ingeniero, no sé si aquí se puede compartir, pero apuntate el dato, por favor, ahí, Héctor, para que podamos compartirle el video del procedimiento de la reparación de sección de juntas, que le puede servir mucho de patrón para estos proyectos. Pero con gusto, ahí están mis datos también personales, me pueden llamar directamente para ampliar un poquito más de esto. Si lo vemos así, colegas, aquí hay una gran oportunidad de trabajo. Recordemos que hay mucha industria que prácticamente ahí está, pero el mantenimiento ha sido no el adecuado o en el tiempo adecuado. Entonces nosotros podemos ir a agregar valor ahí como profesionales, a mostrar soluciones para que al final, o sea, cuando decimos, porque no existe lo caro, sino es el aporte de valor que ustedes le van a dar al cliente diciéndole, yo tengo una solución para ese problema que tenés. Yo sé cuánto te está pegando por cada paro, cuánto gastas, porque esa misma información el cliente nos lo da a nosotros. Yo te puedo reducir eso en tanto por ciento. Esa es parte, digamos, de ese soporte que se puede perfectamente dar. Ok. Aquí hay otra pregunta que creo que está escrita, estoy viendo en el chat. ¿Cómo Eric poder, Rodríguez. sí, cómo poder tratar un piso que ya está desgastado a punto de que se le ve la grava? Ok, un piso, digamos, vámonos a la industria, un piso que está a punto de verse la grava. Vamos a ver dos escenarios. El primer escenario resulta que es un concreto que se colocó con bajas propiedades, digamos, bajas propiedades en resistencia, y con el paso del montacarga rápidamente sufrió desgaste y se empezó a presentar esa, ese desgaste y ya se ve a la vista la grava. Primeramente, lo que yo haría es hacer una copa, perdón, hacer un muestreo de la calidad del concreto. Se pueden hacer dos tipos de muestreo. Uno sobre el piso que está actual, a la par, hacer una prueba de rayado. Si en esa prueba de rayado ese piso me deja marca, huella y hasta se mira polvillo, ya en la percepción a mí ya me dice que es un concreto pobre, que es un concreto que posiblemente se tiró muy aguado, variable. Ahora, todo este contexto yo lo tengo que preguntar antes al que hizo o al propietario, o al dueño, o al encargado de mantenimiento. O si no, podría ser perfectamente una perforación, sacar un cilindro, llevarlo al laboratorio y poder ver qué resistencia tiene. Esa es la primera variable. Si ese concreto, digamos que es de baja calidad, pero no se mira fisurado, yo haría una recuperación de sección total de la pastilla. Entonces, perfectamente puedo recuperar la sección utilizando Rapid Patch. A ese Rapid Patch, recordemos que también tiene que ver mucho el tema costo por metro cuadrado, pero le podría agregar un 25% de grava limpia de 3/8 para que me dé más resistencia. Recordemos, un concreto lleva grava, al llevar más grava, de acuerdo al diseño de mezcla, nota mayor fuerza. Eso es lo que da la fuerza, la grava. Entonces, le agrego gravín limpio, de buena calidad, al Rapid Patch y lo coloco y recupero sección. Y hago bien mis juntas y estaríamos hablando que ese sería, digamos, el primer medio de reparación. Si el desgaste es digamos, superficial, el concreto se ve bueno, posiblemente, vamos a ver el otro escenario, sucedió que, recordemos que mucho albañil, a veces por darle el acabado a una pastilla, ¿qué hace? Le agrega cemento encima, espolvoreado, y después empieza y le da la plana, a manera que quede. Entonces, imaginémonos que fue ese caso, y
por el desgaste se empezó y rápidamente vimos el agregado. Pero el concreto se mira de muy buena calidad. Se mira, bueno, hice la prueba de rayado al lado, ni me dejó huella, solo se mira el rayón, pero me costó. Entonces el concreto, se mira muy buena calidad. Entonces yo puedo hacer, una opción sería, le abro poro a la superficie de desgaste que se mira la grada expuesta con una copa de diamante suave, aspiro todo el polvo y aplico encima una pintura epóxica 100% sólido. Si es un piso donde hay tráfico, hay humedad, hay agua, entonces hago un riego de arena, de cuarzo, y para que quede el sistema antiderrapante. Entonces ahí ya puedo recuperar o darle vida a ese piso. No sé si por ahí logro atender la consulta de Eric. Sí, creo que ya está Ok, suficientemente perfecto. bien. Vamos a terminar con el último del sorteo. Tiene chalecos ahí, ¿no? El último, ya. Eric Rodríguez. Ay, pucha, me llega. Está bien esa, ¿eh? Eric Rodríguez, ahí solo que nos ponga el número entonces. Felicidades, dinero. Qué bueno. Que nos coloque el número para que ya quede ahí guardado. Ahí está. Bueno, si no hay más dudas, ingeniero, pues le dejo ahí para que coloques otra vez sus datos para que lo puedan contactar y para que haga el cierre de la presentación. Gracias, Héctor. Gracias ahí por el soporte tecnológico. Vamos a ver acá. Ok. Bueno, aquí están mis datos. Cualquier cosa, estamos a la orden. Les agradezco el tiempo a cada uno. Y con gusto recordemos que pues hablamos de todas estas situaciones, oportunidades que hay. Y yo sé que si hay dudas, inquietudes, con gusto me pueden contactar y podemos ver cada caso puntuales para darles soporte y acompañamiento en cada uno de sus proyectos en las industrias. Gracias por el tiempo y siempre invitados a cada webinar que implementa el grupo Lázaros y Lázaros y sobre todo ampliando cada vez más sobre el tema que tiene que ver a muchas de las soluciones AMIX para el mercado. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias, saludos, feliz tarde a todos.